Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Al celebrar hoy la fiesta de San Matías, la mirada se nos va espontáneamente hacia el conjunto de los apóstoles. Jesucristo quiso reunir de entre sus discípulos a 12 y los nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y entre ellos estaba Judas Iscariote, el que lo habría de traicionar. Y pasada la resurrección y la ascensión a los cielos, reemplazaron los apóstoles, movidos por el Espíritu Santo, al traidor, y le cayó la suerte a Matías. Antes de proceder a la elección, según nos narra el libro de los Hechos, establecieron que el elegido tendría que ser uno que hubiera estado con Jesús, o que hubiera sido testigo desde el bautismo de Jesús hasta la resurrección. Es verdad que la aventura de los apóstoles comenzó cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Para los discípulos aquello marcó un inicio, un contacto directo con el Maestro. Y a tenor de los evangelios nos damos cuenta de que hubo muchos que se acercaron a Jesús. El grupo de los discípulos era amplio. Incluso en algún momento Jesús seleccionó a 72 de ellos para una misión apostólica. Y de ese grupo amplio son especialmente 12 los que aparecen mencionados constantemente: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tomás, el otro Santiago, también Simón el Cananeo, Judas, Tadeo, y desde luego también el traidor. Ellos, los apóstoles, tendrían que ser o iban a ser anunciadores no de una idea, sino testigos de una persona. Y ese fue Matías. Y ese fue Pedro y fue Juan. Fueron testigos no de un concepto, no de una fórmula matemática, sino de una persona. Para eso los constituyó Jesús, para que fueran testigos de su resurrección, de su vida, de su misterio. Es a través de los apóstoles que nos ha llegado el testimonio de la identidad de Jesús. Jesús de Nazaret fundó una iglesia. Quiso fundar una comunidad de lazos espirituales y también materiales. Y en el centro, por decirlo así, de ese grupo, colocó a los apóstoles para garantizar la verdad de lo que había sucedido, para garantizar la continuidad del testimonio, para que no se perdiera nada de lo que Jesús había venido a realizar, de la misión que Jesús realizó. La vocación de Matías nos puede parecer un poco misteriosa, extraña en el conjunto de las Escrituras Sagradas.
A los demás apóstoles Jesús los llama por su nombre y les dice: ven y sígueme. A Pablo incluso se le aparecerá por el camino. Pero el caso de Matías es peculiar. Lo eligen tras haber hecho oración y luego echando suertes. Es un sistema singular. Pero también es verdad que aparece así manifiesto a las claras, también ante nuestros ojos, cómo los apóstoles eran conscientes de que había que sustituir al traidor y que había que asociar a uno que ya era discípulo al grupo de los 12. Y se podía haber elegido a uno o a otro. Y a nosotros nos puede maravillar, pero al final se nota que había varios que estaban dispuestos. Esa selección se había reducido a 2 y luego la suerte cayó a 1. Y esa manera de hablar nos deja ver que la vocación tantas veces es una suerte. Suerte, así dicho en griego, se dice kleros, de donde viene clérigo. Clérigo es aquel a quien le ha cabido la suerte, la muy buena suerte de ser incorporado al servicio del Señor en el ministerio apostólico, en el ministerio sacerdotal. Es una suerte. No es un derecho, no es tampoco una profesión que uno elige como se elige una carrera profesional para tener luego un modo de subsistencia o para poder hacerse con un nombre famoso. No es meramente un trabajo profesional remunerado, es una suerte. Y así lo entendieron tantos en la iglesia de los orígenes, así lo entendió Matías. Junto con Matías habría otros hombres que estaban disponibles para lo que el Señor quisiera hacer de sus vidas. Y a él le cupo en suerte ser llamado para formar parte del grupo apostólico, de los 12. Se podía haber negado, podía haber dicho que no, podía haber repetido la nefanda traición de Judas, pero no, quiso aceptar. Y la vocación le llegó por iniciativa de los apóstoles. Quizás si hubiera sido un hombre orgulloso, hubiera pretendido que Jesús mismo, que el resucitado, se le apareciese para comprobar con sus propios oídos, ver con sus propios ojos que el Señor, que el Maestro lo llamaba. La lección que Matías nos deja es estupenda. Nos hace notar cómo después de la ascensión el ministerio apostólico, el sacerdocio, se va prolongando con una cadena ininterrumpida que comenzó con los apóstoles y se continúa con los obispos. Y el obispo de cada diócesis, los obispos a lo largo de la historia, se han tomado esa tarea de discernir y de elegir a quienes consideran aptos para continuar y participar en el ejercicio del sacerdocio. Los 12 fueron elegidos para participar en la misma misión de Jesús y cooperar con el pastor de los últimos tiempos, yendo también ellos por las ovejas perdidas, por las necesitadas. Así se continúa lo que Jesús comenzó. Y en el conjunto de la fe católica, lo sabemos bien, la tradición apostólica, la continuidad con los apóstoles es fundamental. Con razón llamamos a la Iglesia Santa Católica apostólica, porque sabemos bien que
en el inicio de los eslabones están los apóstoles. Y uno de ellos fue Matías. Precisamente, como comentaba el Papa Benedicto XVI en una catequesis dedicada a comentar las figuras de cada uno de los apóstoles, refiriéndose a Matías, precisamente dice: este último fue el escogido, y de este modo fue agregado al número de los 12 apóstoles. No sabemos nada más de él, continúa diciendo el Papa Emérito, salvo que fue testigo de la vida pública de Jesús, siéndole fiel hasta el final. A la grandeza de su fidelidad se añadió después la llamada divina a tomar el lugar de Judas, como para compensar su traición. Y luego agrega el Papa estas palabras que también nos sirven a nosotros todavía en nuestros días y para nuestra vida práctica. De aquí sacamos una última lección. Aunque en la Iglesia no faltan cristianos indignos y traidores, a cada uno de nosotros nos corresponde contrarrestar el mal que ellos realizan con nuestro testimonio fiel a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Son palabras que nos interpelan. Si precisamente de Matías sabemos poca cosa, es porque se concentró en lo importante, en dar a conocer a Jesús. Y lo que quiso Matías, como lo quisieron todos los apóstoles, es que se hablara de Jesús, se conociera a Jesús, que la gente se acercara a Jesús. No se predicaban a sí mismos. Tampoco nosotros nos queremos predicar a nosotros mismos, sino queremos que con nuestro testimonio las personas que nos rodean, los más lejanos, también los cercanos, se acerquen cada vez más a Jesús y nosotros mismos estemos cada vez más cerca del Divino Maestro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.